La unidad 13 corresponde a patología hemolinfoide. Estos son los objetivos planteados para esta unidad. Algunas consideraciones anatómicas en relación al sistema hemolinfoide. Y comenzamos a hablar de patología haciendo referencia al linfoma, que representa un 5 al 6% de todas las neoplasias. Etiología desconocida. Hay dos grandes categorías, el Hodgkin y el no Hodgkin. Otra clasificación de acuerdo al tipo de células. Y el elemento imprescindible para el diagnóstico es la célula de Rydberg en la enfermedad de Hodgkin. La forma de presentación realmente es diversa e inespecífica. La clasificación de enfermedad nodal y extranodal es tanto para el Hodgkin como para el no Hodgkin, salvo por la afectación esplénica, lo cual se considera nodal al linfoma Hodgkin y extranodal en el linfoma no Hodgkin. Se refiere a enfermedad nodal cuando hay afectación de ganglios linfáticos, timo, amígdalas, el anillo de Waldeyer, y en el caso del linfoma Hodgkin, al vaso. En relación a la metodología diagnóstica, sigue siendo la tomografía computada como la herramienta para la estadificación inicial. Por supuesto que las otras metodologías, tanto desde la radiografía hasta la resonancia magnética, pasando por el PET-CT, tienen validez, y esto depende sobre todo de la forma de presentación y qué tipo de aparatos u órganos están afectados. Un comentario a tener muy en cuenta es que cuando la imagen es inespecífica y muchas veces no sabemos el diagnóstico, estoy hablando de cualquier metodología y en cualquier área evaluada, siempre hay que pensar en el linfoma, porque la forma de presentación no siempre es la típica, y como tiene presentación en distintos órganos y tejidos, siempre hay que tenerlo en cuenta al linfoma como diagnóstico diferencial, reitero, sobre todo cuando la imagen no es tan específica. La presencia de adenopatías en múltiples localizaciones en forma de conglomerados adenopáticos, una lesión expansiva, poco agresiva o infiltrativa, o una imagen de masa retroperitoneal o mesentérica que generalmente envuelve pero no infiltra a los vasos, son claves para el diagnóstico del linfoma. Por supuesto que hay que siempre correlacionarlo con los otros datos que puede aportar el paciente. Vamos a ir describiendo entonces las distintas formas de presentación del linfoma, y como mencionamos previamente, en forma de conglomerados adenopáticos, masas mediastínicas o adenopatías. La localización cervical y del mediastino es característico de la enfermedad de Hodgkin en territorios contiguos. De mayor tamaño, la afectación difusa supra e infradiafragmática en el linfoma no Hodgkin. Generalmente al inicio son adenopatías de pequeño tamaño, pero ni bien va progresando la enfermedad, se van aumentando de tamaño y se van formando estos conglomerados. Las grandes masas en el mediastino anterior son típicos de la enfermedad de Hodgkin, y el tamaño es factor pronóstico. En cuanto a la enfermedad retroperitoneal o mesentérica, es casi exclusiva del no Hodgkin. Estas adenopatías o conglomerados pueden mostrar bordes mal definidos, con aumento en la densidad de la grasa por la afectación tumoral.
imágenes en resonancia magnética en el plano coronal en secuencias T1 y T2 respectivamente, localizados en la región del cuello, donde las flechas están indicando formaciones ovoideas de variado tamaño en las cadenas lateral del cuello, en este caso del lado derecho, también a nivel supraclavicular, el conglomerado adenopático. Estos nos hacen pensar en esta entidad. Imagen de resonancia magnética a nivel del abdomen en secuencias con saturación de grasa, sin y con contraste endovenoso, y lo que se visualiza es el conglomerado adenopático, que miren cómo está envolviendo a las estructuras vasculares, en este caso a la aorta. Es toda esa imagen de intenso realce prevertebral periaórtico. Imágenes de PET-CT, donde el conglomerado adenopático, también de localización prevertebral, es mayor que en la imagen anterior y se muestra con hipercaptación. La afectación del linfoma a nivel del parénquima pulmonar va a producirse a través de 3 vías: por diseminación hematógena, por invasión por contigüidad desde la enfermedad ganglionar o mediastínica, o por afectación primaria. El patrón radiológico típico es el de opacidades nodulares múltiples y bilaterales, que algunos pueden presentar densidad aérea en su interior, que está indicada o está haciendo referencia a la luz bronquial permeable o intacta. Este es el caso de una tomografía de tórax en ventana paramediastino, donde vemos un nódulo pulmonar del lado izquierdo de contornos lobulados, indicado por la flecha, además de tener adenopatías en proyección subcarinal, que está indicada por la flecha corta. Tomografía sin contraste endovenoso. Otra forma de presentación es la afectación de la pleura y el pericardio, ya sea como derrame pleural, mientras que la afectación pericárdica de origen metastásico, ya sea por invasión directa o por llegada hematógena. Otra tomografía computada, donde visualizamos tomografía computada con contraste endovenoso de tórax con ventana paramediastino, y la flecha está indicando un conglomerado adenopático de localización retrocavo pretraqueal. La afectación a nivel del tracto gastrointestinal puede ocurrir ya sea en el estómago o intestino delgado. En el estómago puede simular un carcinoma gástrico o también una gastritis o linitis plástica. Puede adoptar un patrón nodular, ulcerativo o un tipo infiltrante con invasión del mesenterio y los ganglios adyacentes. La localización más frecuente a nivel del delgado es el ilion y se puede presentar como un engrosamiento circunferencial o segmentario. Esta es la imagen de una resonancia magnética en el plano axial en secuencias T2, donde además de las imágenes macronodulares hepáticas por compromiso secundario, se visualiza
el franco aumento en el espesor en las paredes del estómago tipo linitis plástica, que va a reducir la luz del estómago, está indicada con la flecha, y adyacente a la misma hay un ganglio. Numerosos órganos intraabdominales pueden estar afectados por esta entidad: el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. En esta imagen de radiografía de abdomen frente, hacia la derecha se ven unos clips metálicos post cirugía, mientras que en el lado izquierdo, en topografía del vaso e indicado con la flecha, se visualiza el aumento en la densidad que corresponde al aumento en el tamaño del vaso, lo que se denomina esplenomegalia. En la tomografía computada de la derecha de la imagen, tomografía con contraste endovenoso en proyección de la glándula esplénica, además de estar aumentado el tamaño del vaso. Identificamos en su interior numerosas imágenes hipodensas de variado tamaño, una dominante indicada con la flecha, por lesiones focales producto del linfoma. Esta es la resonancia que habíamos visto previamente, donde además del compromiso del estómago por la afectación tipo linitis plástica, se visualizan formaciones macronodulares indicadas con las flechas a nivel del hígado, que presentan en esta secuencia T1 con saturación de grasa el realce heterogéneo y a predominio periférico tras el contraste endovenoso. También existe afectación a nivel renal de las suprarrenales y en el tracto genitourinario. Esta es una imagen de ecografía focalizada en el riñón, donde se mencionan tenues imágenes hipoecoicas a nivel cortical. Obviamente que esto puede ser cualquier otro tipo de patología, pero en un paciente con antecedentes deben hacer sospechar la presencia del compromiso linfomatoso a nivel renal. En relación al compromiso a nivel de cabeza y cuello, la afectación de la cadena o el anillo de Waldeyer con formaciones nodulares ganglionares, en este caso en esta resonancia magnética en el plano axial, formaciones y conglomerado adenopático en cadena lateral derecha. Esta imagen de reconstrucción coronal en tomografía computada, ocupando el seno maxilar izquierdo e invadiendo las estructuras adyacentes, inclusive el piso de la órbita. La afectación también involucra el sistema nervioso central, puede afectar cualquier localización, inclusive al cuerpo calloso, el cerebelo, las órbitas y los nervios craneales. Las lesiones presentan realce tras el contraste, pueden ser múltiples y heterogéneas. No obstante, estos hallazgos son generalmente inespecíficos y requieren la correlación con el antecedente e inclusive la confirmación histológica.
Imagen de tomografía axial computada a nivel cerebral con contraste endovenoso, donde se visualiza una imagen que tiene una hipodensidad central y presenta realce periférico tras la administración del contraste, adyacente al asta occipital ventriculateral del lado izquierdo. Imagen de resonancia magnética en secuencias T1 en el plano coronal con contraste endovenoso, donde se visualiza un área de realce a nivel periventricular del lado izquierdo, adoptando un aspecto pseudonodular. La afectación del sistema musculoesquelético es variable e inespecífica. Es descripto patrones ya sea lítico, destructivo, mixto, lítico esclerótico o de pseudonormalidad, y todas esas presentaciones hace que lo denominen como el gran simulador. Compromiso en una radiografía de perfil del antebrazo, donde se visualiza compromiso óseo como una lesión radiolúcida, lítica, con reacción perióstica, asociado al incremento en el espesor y en la radioopacidad a nivel de las partes blandas adyacentes. Reitero, esta imagen puede ser causada por otras entidades, pero tener la correlación con el contexto del paciente y el compromiso de otros órganos. Por tomografía computada se visualiza con mejor claridad la lesión, que tiene aspecto permeativo a nivel óseo, lítica, que interrumpe la cortical. Este paciente, en la tomografía computada, que está presente el yeso, que es la imagen radio hiperdensa periférica. Es una tomografía reconstruida en el plano coronal. En este caso la afectación es del húmero, también con radiografía y con tomografía computada, donde nuevamente visualizamos un área difusa de mayor radiolucidez con este aspecto permeativo. Cuando uno habla de esta palabra ya está indicando malignidad, esta especie de apolillado lítico irregular con reacción perióstica y compromiso de tejidos blandos adyacentes, tanto por radiografía como por tomografía computada en el plano sagital a nivel del húmero. Estas son imágenes de resonancia magnética en el plano coronal en secuencias T1 y T1 con saturación de grasa con el contraste endovenoso paramagnético, donde no solamente se ve el compromiso de la médula ósea, que es hipointenso en secuencias T1, que presenta realce heterogéneo tras el contraste, sino que tras el contraste también se visualiza el realce de las partes blandas adyacentes, asociado a una macroadenopatía sobre la región axilar. Mismo paciente en distintas secuencias y planos, donde visualizamos entonces el compromiso de la médula ósea, el compromiso de tejidos blandos y la adenopatía. Afectación vertebral por radiografía y por resonancia magnética en el plano sagital en secuencias T1, donde se visualiza esta radiopacidad que compromete a la casi totalidad de los cuerpos vertebrales,
siendo hipointensos en secuencias T1. También hay afectación de la piel por el linfoma, ya sea por extensión directa o en forma de nódulo o masa por extensión hematógena. Esto es una tomografía computada focalizada a nivel del hemitórax izquierdo, donde se visualiza ese franco aumento en el espesor del celular subcutáneo y de los tejidos blandos adyacentes con aspecto nodular, indicada con la flecha. También se visualiza el engrosamiento cutáneo, adicionalmente extenso derrame pleural. Afectación de la glándula mamaria en esta imagen de mamografía en la incidencia medio lateral oblicua, donde se visualiza una masa esa imagen nodular densa indicada por la flecha. Estadios del linfoma con los esquemas estadio 3 y 4. La leucemia es el cáncer más frecuente en niños menores de 15 años. Se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 5 años de edad, y la forma más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia debe incluirse en el diagnóstico diferencial ante la presencia de los siguientes signos y síntomas. Hay factores genéticos y ambientales ligados a su patogenia. La linfoblástica aguda se define por la presencia del 20% de más del 20% de linfoblastos en médula ósea, y es el tipo de leucemia más común durante la infancia. Debido a que es una enfermedad sistémica, el objetivo es identificar los órganos comprometidos, de esta manera hacer sospechar el diagnóstico en una etapa temprana. Vamos a identificar la afectación extramedular con visceromegalias, poliadenopatías y afectación del sistema nervioso central, renal y testicular. Lógicamente las metodologías diagnósticas van a tener que ver en relación al órgano afectado, y vamos siempre desde la metodología de menor complejidad a mayor complejidad. En relación a la afectación del hígado y vaso, se va a presentar con aumento en el tamaño de ambos. También la afectación renal con aumento de tamaño es un hallazgo, aunque menos frecuente. La ecografía, por supuesto, que va a permitir visualizar este incremento en el tamaño, y puede estar asociado a un incremento, a una disminución en la ecogenicidad, ya sea del hígado o el vaso, y el aumento en la ecogenicidad del riñón, además de visualizarse el aumento del tamaño. Imagen en el plano longitudinal de una ecografía renal, donde las flechas indican tanto el polo superior como inferior, y bueno, tras su medición indica que está aumentado de tamaño, e inclusive con un incremento en la ecogenicidad del parénquima renal. Reconstrucción en el plano coronal de tomografía computada, sin contraste oral ni endovenoso, donde se visualiza el aumento del tamaño de los riñones, además de el incremento del tamaño del hígado y del vaso. Inclusive se visualizan áreas de menor atenuación o hipodensas a nivel de ambas siluetas renales.
La afectación de los ganglios cervicales axilares inguinales también es algo frecuente, que lo vamos a poder identificar sobre todo con ecografía, ya que su localización superficial en las distintas regiones que mencioné la hacen a esta metodología como indicación en primera medida. Lógicamente se puede evaluar con tomografía o resonancia magnética. La afectación ósea puede comprometer cualquier segmento del esqueleto, aunque las zonas más afectadas son la pelvis, los cuerpos vertebrales y los huesos largos de las extremidades inferiores. También puede presentarse como oligoartralgias migratorias de grandes articulaciones. Imagenológicamente, la evaluación puede comenzar con radiografía, aunque la tomografía computada, resonancia magnética son las metodologías que mejor aporte van a realizar. Los hallazgos radiográficos pueden presentarse como imágenes o bandas radiolúcidas, finas, transversales, generalmente de localización metafisiaria, como osteopenia focal o difusa, como un área de osteólisis, reacción perióstica o subperióstica, áreas de mayor densidad, que es la osteosclerosis, el compromiso por edema de los tejidos blandos, la osteoporosis yuxtaarticular o el derrame articular. Estas bandas metafisarias y las lesiones osteolíticas se pueden observar hasta en el 70% de los pacientes. Imágenes en radiografía. En la imagen de la izquierda visualizamos una radiografía focalizada en el tobillo, frente, donde las imágenes están indicadas por las flechas blancas, que son bandas radiolúcidas en las metáfisis distales de la tibia y peroné. En la radiografía de ambas rodillas frente también visualizamos, además de la osteopenia difusa, imágenes lineales radiolúcidas metafisarias en fémures y en tibia. Imágenes de resonancia magnética de hombro en el plano coronal en secuencias con saturación de grasa, de densidad protónica y T1 respectivamente, y lo que se visualiza está indicada con las flechas son las áreas focales de alteración en la médula ósea, que si bien son inespecíficas en este paciente, podemos correlacionarlo con los antecedentes del paciente. Mismo paciente, distintos planos que la imagen anterior. Esto es en el plano sagital, en secuencias T1 y densidad protónica con saturación de grasa, donde persisten las áreas de alteración en la intensidad de señal en la médula ósea del sector proximal del diafisario del húmero. La afectación del mediastino corresponde a una masa del mediastino anterior que puede sospecharse en una radiografía, pero la tomografía de tórax va a ser el diagnóstico, aunque el diagnóstico incluye otros diagnósticos diferenciales. Imágenes de tomografía axial computada con contraste endovenoso a nivel del tórax y mediastino superior, creo que dije con ventana para mediastino, o sea, visualizar bien el mediastino, y donde hay masas ocupan el mediastino, que desplaza estructuras
comprimen y desplazan la tráquea por conglomerado adenopático. El compromiso a nivel de la mama se va a presentar como un nódulo o una masa que puede ser visualizado por las distintas metodologías, en especial inicialmente la ecografía, como nódulos hipoecoicos. La afectación testicular se va a manifestar con un aumento en el tamaño, en forma focal o difusa, con ecogenicidad variable. Imágenes en el plano coronal de ambos parénquimas testiculares, con la evaluación del Doppler color, donde se visualiza el aumento, en este caso del testículo izquierdo. Podemos compararlo con el lado contralateral, y se destaca además un área de menor ecogenicidad, con algunas áreas de incremento en la vascularización en la evaluación con el Doppler color. El último tema que vamos a evaluar son los timomas, algunas consideraciones anatómicas en relación al timo. Hay que diferenciar entre lo que es un timo normal de una masa del timo, donde en pacientes jóvenes y en los niños muchas veces es dificultoso. El timoma es la neoplasia más frecuente del mediastino anterior en el adulto. Se pueden presentar como imágenes nodulares o masas anteriores, que en radiografía pueden ser sospechadas, mientras que la tomografía computada va a ser el método de imagen indicado para la evaluación de estas masas tímicas. Por supuesto que la resonancia magnética también va a ser de gran utilidad para su evaluación. Clasificación histológica de la OMS con los distintos tipos de tumores epiteliales tímicos. Imágenes en radiografía de tórax, frente y perfil, donde lo que está indicado con una flecha roja es una imagen radiopaca que se proyecta en el mediastino anterior y está borrando el borde derecho cardíaco, está protruyendo hacia ese lado. Entonces eso me hace sospechar que hay compromiso del mediastino anterior, y teniendo en cuenta la patología que puede afectar el mediastino anterior, podría pensar en un timoma. Nosotros no vamos a hacer el diagnóstico de timoma con una radiografía de tórax, mientras que la tomografía computada sí nos puede indicar claramente de qué estructura anatómica se refiere a esa imagen que radiográficamente tenía esa topografía. Esta es una tomografía entonces en el plano axial con ventana para mediastino. Es sin contraste endovenoso, aunque la introducción del contraste endovenoso permite diferenciar muy bien las distintas estructuras vasculares, y lo que identificamos con la flecha roja es una masa hipodensa de localización en el mediastino anterior. Imágenes de tomografía axial computada con contraste endovenoso en distintos planos, además del derrame pleural del lado derecho, identificado con las flechas rojas. Se visualizan las masas mediastinales que presentan un componente más hipodenso central, quístico o necrótico, y que presenta esta masa un realce heterogéneo a predominio periférico. Otra imagen tomográfica, en la imagen de la,
izquierda de la pantalla es con contraste endovenoso, en la de derecha es sin contraste endovenoso. Masa mediastinal, que además presenta algunas imágenes hiperdensas por contenido cálcico, que está indicada con la flecha roja. La masa mediastinal presenta intenso realce en forma heterogénea tras el contraste endovenoso.